Bienvenidos a otro top 5 de nuestras historias favoritas. En este top 5 vamos a presentarles las 5 historias que más nos gustan de un autor, grupo de escritores o a veces de un género literario. La semana pasada les dimos el top 5 de historias de Howard Phillips Lovecraft. Así que en esta ocasión les vamos a dar el top 5 de El Círculo de Lovecraft. Igual que con el top anterior, son nuestras 5 historias favoritas. Ninguna va en orden de ascenso, simple y sencillamente es el orden en el que las fuimos sacando para hacer este programa. En primer lugar tenemos Itaqua de August Derleth. Tal y como se los comentamos con anterioridad, August Derleth es un cuentista que nosotros le tenemos un poquito de roña por lo que hizo, pero mm, tenía cierto talento, no sé cómo decirlo. La mayoría de sus historias de los mitos a nosotros en lo personal no nos gustan, pero lo que es Itaqua es una historia muy interesante porque es este prototipo de historias que ya habíamos visto antes de el manuscrito encontrado o del documento que se perdió, sí, algo así como los falsos documentales hoy en día, en el que vemos el reporte de un soldado que está explorando entre una tribu india, un ritual, niños desaparecidos, cadáveres encontrados en frío y esta extraña deidad, ser, monstruo que parecen adorar, y el reporte cómo termina y como más gente está reportando que leyó el reporte y van a ir a ver qué hacer. Es un cuento muy sencillo, pero es muy entretenido de escuchar. Es una historia que hace volar la imaginación y también ya entiendo por qué hubo tantos módulos basados en este peculiar primigenio para el juego de rol de Cthulhu. Es una historia que da a volar mucho la imaginación y por eso decidimos ponerlo. En el puesto número 4 tenemos La sombra que huyó del chapitel de Robert Bloch. Si bien lo comentamos en su momento, La sombra que huyó del chapitel comete estas cosas que a nosotros no nos terminan de gustar, de que Lovecraft tenía razón y hacer ver a Lovecraft como un super detective y periodista. Entendemos que Bloch era muy joven, que para él era su mentor, que era una persona en la que tenía mucho aprecio y que él está de cierta manera exorcizando sus demonios con este cuento. Y la verdad es que sentí feo. Cuando leímos este cuento yo sentí muy feo por Robert Bloch porque es claramente el aprecio que tenía por Lovecraft está ahí marcado. El, también la continuidad que tiene dentro de la historia con el que acecha en la oscuridad, con el morador de las tinieblas, perdón, es notable. Es se va un poquito más lejos de lo que a mí me gustaría, pero me recuerda un poco a su cuento de estimadísimo Jack el Destripador, en el que empieza con algo muy normal y va creciendo y de repente, ¡pum!, tenemos este final enorme, grande y extraño. Block tiene un estilo muy diferente a los demás del círculo de Lovecraft, creo que por eso fue pues famoso a posterior por Psicosis y por otros de sus trabajos, pero no es para nada de meritorio. La sombra que huyó el Chapitel es bastante entretenida, es interesante ver una aventura Lovecraftiana diferente porque ya desde la llamada de Cthulhu ya teníamos aventuritas donde íbamos uniendo pistas, buscando, corriendo, subiendo de aquí y abajo, y pues esta historia no es la excepción. Y la verdad es que la recomendamos mucho, es muy entretenida, no se la van a pasar mal. Y sobre todo plantea ideas bastante curiosas como esta nueva versión de sus cultos que ahora está usando o haciéndose pasar por cultos religiosos para adorar a los mitos y es muy interesante. En el puesto número 3 tenemos a Robert E. Howard. Robert Howard fue yo creo que de los autores que menos, bueno, a pesar de que era uno de los grandes amigos de Lovecraft, es el que menos historias de tinte Lovecraftiano hizo, pero sus contribuciones a los mitos son notables. En este caso, la piedra negra nos habla de los cultos innombrables de Von Juns, que es el grimorio que él va a agregar a la mitología. Es este libro maldito que hizo un poeta y se nos habla de una locación donde todos los que tienen sueños malvados y que la aldea nunca salen en la noche porque temen a este ser monstruoso. También tiene mucho que ver, yo creo que con las historias que Howard hizo posteriormente. Bueno, no sé en qué periodo cronológico las hizo de James Allison y sus historias
de gente recordando sus vidas pasadas, pero tiene mucho de eso, de cómo viajamos a un pasado primigenio a través de los sueños, vemos cómo era la brutalidad antes, los cultos, los monstruos, y cómo todas esas leyendas sí se basan en un origen común, pero a la vez en un horror espantoso que preferimos mejor solamente decir es un demonio, es un monstruo que mora en la noche, cuando en realidad es algo más, hay algo ahí. Tiene un dinamismo distinto, jugaría un tour más de acción a mi parecer, pero aún así en estas historias más lentas, donde estudiamos, donde pensamos, donde nos da trasfondo de todo lo que se vivió en esta locación, es muy interesante. Es también uno de sus cuentos más... in- Bueno, no sabemos quién, si se copia el estilo de Lovecraft o solamente él pensó en hacer un homenaje a su amigo, pero es un cuento muy divertido, no se la van a pasar mal y es fácilmente conseguible. Hay muchas ediciones de La Piedra Negra y otros relatos de horror o en las historias de horror de Robert de Howard. Nuevamente, si en inglés es más fácil conseguir esta clase de historias, pero se las recomendamos mucho. En segundo lugar tenemos Hugo Sattler. Clark Ashton Smith, igual que Howard, era muy amigo de Lovecraft. Él se dedicó a escribir más en lo que nosotros conoceríamos como la fantasía oscura, pero aún así siempre metía estos elementos horribles en sus relatos, donde sí teníamos estos mundos muy hostiles, muy oscuros, llenos de monstruos, de plantas vampiro, de demonios que acechan en las sombras, pero también tenemos sus relatos donde se ubican en en monasterios, con monstruos llegados del espacio. En el caso de Hugo Satla está relacionado al cuento que pusimos en el número uno, en el aspecto de que es este protagonista que consigue un cristal que lo deja viajar a través de las eras y ver los distintos periodos de la historia, pero para nuestro protagonista esto resulta ser una maldición, porque mientras más atrás va en búsqueda de la respuesta, de la verdad, de aquello que nos hace ser nosotros o qué es lo que fue el inicio de la humanidad, no descubre a un Dios creador todopoderoso, no descubre un Big Bang, no descubre una cadena de eventos evolutivos, descubre esta masa extraña, retorcida entre los milenios, que crea todo a base de él, pero a la vez no son de él porque son extensiones. Hubo Satla. Este monstruo pues primigenio, como todo lo demás del estilo de historias Lovecraftianas, es un golpe a todas las ideas porque nuevamente no estamos hechos a la imagen de un dios creador, estamos hechos a la imagen de este monstruo pustulento que revienta y crea y que nada más está ahí por estar. Entonces esta idea de no venimos de algo grande sino de algo asqueroso y que no lo podemos negar y que es mejor olvidar. Una gran historia, la verdad es un poco más lenta que las anteriores, pero yo creo que es de esas historias donde terminas de leerla o de escuchar el audiolibro y te quedas pensando en las implicaciones que así es miden esta clase de relatos. Porque en vez de tener dioses, teníamos estos seres con mucho poder que creaban y hacían, pero no éramos nada para ellos y nada más estábamos por la pura inercia de crear, de ser creados o de ser parte, o por el descontrol de la creación de este ser. Es una historia peculiar, es una historia muy interesante y que va emparentada con el número uno. En el número uno, ustedes ya se imaginarán que seleccionamos Los perros de Tíndalos de Frank Bennett Long. Los perros de Tíndalos es una historia similar a Hugo porque es este estudiante que con su bueno, más bien este cuate en el narrador nos habla de su amigo que es un gran periodista y escritor del oculto, que siempre está investigando nuevas formas de y que un día se encuentra con esta droga que lo deja viajar al pasado, pero solo su consciente. Entonces están como, ¿cómo decirlo? Está como oído, es decir, toma la droga y él habla de lo que está escribiendo y puede verlo y puede sentir, pero su cuerpo nada más está ahí tumbado sobre el sillón. En un punto él viaja, ve diferentes eras, ve diferentes cosas y similar a Ubosatla descubre no una creación, sino un ángulo perdido entre el tiempo, entre las habitaciones, los ángulos, los puntos, los pisos, esta geometría ciclopia euclidiana, como dicen luego en algunas traducciones de los cuentos,
por donde se mueven estos perros de Tinda, los que cazan a todos aquellos que distorsionan el espacio, a todo aquello que va a través de sí. Entonces, el protagonista decide ayudar a su amigo a evitar que haya ángulos en su casa y evitar que los perros de Tinda los entren a su dimensión. Es un gran relato Lovecraftiano, tiene todo esto de la escritura pulp, pero también de la época de drogas como expansión de nuestros sentidos, ocultistas, ya no solo como estos magos malvados encapuchados, sino como estos hombres de periodismo que hablan de cosas similares a la Atlántida, a la teosofía de Blavatsky, a todo este rollo del neoesoterismo que teníamos a principios de década. Todas esas ideas son tomadas por Long en este mini relato increíble, bestial. Tiene un final un poco obvio para los cánones de lo que hoy en día estamos acostumbrados de lo Lovecraftiano, pero es muy divertido de leer. La verdad es de esos cuentos que cuando los terminas de leer te pones a contar si tu cuarto tendrá ángulos o no. Bueno, esto fue todo por el top 5 de nuestras historias favoritas del círculo de Lovecraft. Esperamos sea de su agrado. No olviden darle like al video, suscribirse con el canal de YouTube, a nuestro canal de Evox y estén pendientes para nuestras próximas actualizaciones y muchas gracias por su preferencia.